Bienvenidos a Rumbo Misiológico. Esta es la cuarta presentación en la serie El Gran Conflicto. El tema de hoy es Manteniendo en alto la verdad. El versículo tema se encuentra en Juan 3, 14 y 15 y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solo a manera de recordatorio, cuando dice aquí que todo el que cree, la palabra creer es la misma que también se traduce como tener confianza, tener fe y ser persuadido. Y sí, el tema de la lección, más que defender la verdad, es de mantenerse de pie por la verdad, mantenerla en alto, no doblegarse, no agacharse. Justo hace unos días hablaba con un par de personas que me contaban cómo en cierto país se está desarrollando de manera muy notable la adoración a la muerte. Esta se ha vuelto muy popular al grado de que hay altares por las calles y hasta se rentan locales comerciales para adaptarlos con ese propósito. Podemos despotricar cualquier cosa contra el que adora la muerte, pero la verdad es que hasta cierto punto nosotros, los que conocemos lo que dice Dios, tenemos que ver algo allí. Hemos sido demasiado discretos. Y es que los cristianos fieles no hemos levantado la verdad de la manera que deberíamos de haberlo hecho. Los cristianos fieles, inclusive en la era medieval, se caracterizaban no solamente por su fidelidad individual a Dios, sino también por un valor santo de mantener en público los principios del reino de Dios y la salvación. No eran muchos, pero sí hubo algunos que se mantuvieron fieles a pesar de las amenazas, tanto de adentro de la iglesia como de afuera. Como dijo una vez alguien, si no tienes algo por lo que valga la pena morir, es posible que no tengas algo por lo que valga la pena vivir. La historia registra cómo en el siglo II después de Cristo, en la ciudad de Esmirna, que es donde hoy día es Turquía, se emitió un edicto en el que todos los ciudadanos tenían que demostrar su fidelidad a Roma poniendo una pizca de incienso en el altar en honor al emperador. Muchos, inclusive cristianos, lo hicieron, pero no Policarpo. Él era el obispo de esa ciudad. Para los romanos, los cristianos eran ateos, porque no creían en todo el panteón romano. Entre paréntesis, ustedes saben que panteón significa todos dioses. Entonces, como los cristianos solamente reconocían a un solo Dios, eran vistos como ateos. El gobernador de ese lugar no tenía nada personal contra Policarpo, así que le dio otra oportunidad. En medio de un estadio rodeado de espectadores, tenía que decir que se acaben los ateos y colocar su incienso. Policarpo señaló hacia la multitud que estaba en las gradas y dijo que se acaben los ateos. Como era de suponerse, eso no le gustó al gobernador, así que de inmediato lo hizo amarrar a una estaca para quemarlo. Encendieron el fuego y dice la tradición que no se quemaba. Así que el gobernador mandó a uno de sus soldados a que lo atravesara con una lanza. Y así fue como murió, quemado y atravesado por una lanza. A lo largo de la historia, la persecución ha ocurrido por diversas razones. Por ejemplo, económica, como en el caso de Demetrio, el orfebre de Éfeso, que fabricaba estatuitas de la diosa Diana. Social, porque los cristianos no participaban en las actividades como en el caso de Policarpo. Política, pues para utilizarlos como peones de ajedrez o culparlos de cualquier cosa. Y religiosa, pues porque sus creencias eran percibidas como una amenaza para la religión mayoritaria. Tanto en Daniel como en Apocalipsis se habla de un periodo específico de persecución de
260 años. Los historiadores concuerdan que el comienzo de este período fue en el año 538 después de Cristo, cuando el general romano Belisario logró derrotar y liberar a la ciudad de Roma y posteriormente neutralizar la amenaza de los godos, visigodos y vándalos. Esto preparó el camino para la supremacía del obispo de Roma. Y no fue sino hasta 1260 años después, o sea, en el año 1798, cuando el general Berthier del ejército de Napoleón tomó prisionero al Papa Pío VI. Durante el periodo de los 1260 años de supremacía de la unión de Iglesia y Estado, se organizaron de 8 a 9 cruzadas contra los musulmanes, pero también hubo por lo menos 2 en contra de los disidentes católicos. Una de ellas fue contra los albingenses en el siglo XII, la otra 300 años más tarde contra los valdenses. Las ofensas de estos grupos disidentes eran su lealtad absoluta a las escrituras, reconocer la autoridad de las mismas y la supremacía de Cristo, gran pecado según la Iglesia de Roma. Pero, como vimos en la presentación anterior, la luz vence a las tinieblas. Allí en Judas 3 y 4 se nos anima a esforzarnos, a no permitir lo que se opone a nuestra confianza o fe en Dios. Y las armas a utilizar en esta lucha son el amor y la proclamación de la palabra de Dios sin importar el costo. Al final, ¿qué es lo que el enemigo puede hacernos? Confiando en lo que leemos en Mateo 10:28, lo más que él puede hacer es mandarnos a dormir. Pero el Señor nos va a despertar, así que no hay nada absolutamente que temer. Por cierto, ¿recuerdan cómo es que el diablo acusó a Dios de ser controlador, opresor y que restringía la libertad de sus criaturas? Veamos lo que el enemigo de Dios ha hecho. Ha demostrado ser el máximo exponente de la persecución y opresión. ¿Por qué? Bueno, sucede que Satanás ha construido su rebelión en base a un nuevo orden mundial de mentiras, especulaciones descabelladas, así como acusaciones sin fundamento y perniciosas contra el carácter de Dios, quién es Él y su soberanía. Como mentiroso que es, ha distorsionado la realidad no solo para los demás, sino también para él mismo. Se ha autoengañado por sus mentiras y eso distorsiona los fundamentos de la misma personalidad en cualquiera. Rápidamente la mentira se convierte en una fuerza que controla a la persona que intenta afirmar y afirmarse a sí misma con su mentira como si fuera verdad, aún en contra de la razón. Por otro lado, no existe libertad sin Dios. Dios mismo es libre. Aparte, somos creados a su imagen. Él es el estándar y el que sustenta nuestra libertad. No es posible tener libertad real sin o en contra de Dios. ¿Y qué hacer cuando parece que las tinieblas están dominando? Bueno, pues hay que tener presente lo que Dios ha hecho, lo que la gente llama las promesas de Dios, pero que en realidad son declaraciones, anuncios, aseveraciones de su parte. Ahora, ¿de dónde se obtiene ese valor, ese coraje para mantener la verdad en alto? Pues de Dios. Estamos hablando aquí de un valor santo que proviene de nuestro Creador y es el resultado de conocerle y confiarle. Dicho de otra manera, es el actuar basándonos en nuestra confianza, nuestra creencia. Es el tener nuestras prioridades alineadas de la manera correcta y permitir que lo que hacemos muestre en quién confiamos realmente. En Apocalipsis 3:11 se nos anima a retener nuestra confianza en Dios, de manera que nadie tome nuestra corona. De paso, cabe señalar que no se trata de una corona como la que usa el dragón. En todas las instancias, la corona de Jesús o la corona de los redimidos, la palabra es Stéfanos, que es como una guirnalda que están viendo aquí en la pantalla. Y cuando se habla de la corona del dragón,
la palabra es diademata. Estéfanos se refiere a una corona de victoria. En el siglo XII, Pierre Waldo, un exitoso hombre de negocios católico francés, trató de reformar la iglesia. Renunció a sus riquezas y comenzó a predicar en las calles. Pero, ¿cómo saber que uno está en lo correcto? Pues leyendo la Biblia. El problema fue que al leer la Biblia se dio cuenta de muchas prácticas equivocadas de la iglesia de Roma. Entonces, tanto él como sus seguidores comenzaron a ser perseguidos por los próximos 400 años hasta que fueron casi exterminados. Un aspecto que pocas veces se menciona de los valdenses es que inicialmente ellos predicaban en las calles. Iban a encontrar a la gente donde la gente estaba. Si bien después ya no pudieron hacerlo porque lo prohibió la iglesia, el método de ir a las calles a presentar la palabra es lo que hemos venido mostrando en estas presentaciones y es algo que podemos hacer ahora en pleno siglo XXI por medio de la publicidad exterior. La reforma no comenzó con Lutero, sino que fue con él cuando tomó fuerza. En el siglo XIV, en Inglaterra, John Wycliffe comenzó traduciendo la Biblia al idioma inglés. Recordemos que hasta ese momento estaba prohibido traducirla a otro idioma que no fuera el latín. El trabajo de John Wycliffe influenció a John Huss pocos años después. A su vez, el trabajo de John Huss influenció a Martín Lutero. Y luego el trabajo de Lutero influenció a Casiodoro de Reina a preparar la primera Biblia en español. Sí, los reformadores fueron perseguidos y algunos hasta ejecutados por su fe, por confiar en Dios. Pero, por ejemplo, John Huss murió cantando. ¿Qué los sostenía? ¿Qué los mantenía animados aún en los momentos más oscuros? La tikva, la certeza, la expectativa de la recompensa de Dios. Como hemos visto antes, tikva significa mucho más que la palabra esperanza. Estas personas eran seres humanos como nosotros, solamente que habían puesto su fe en Dios. Rebosaban de confianza en Él. ¿La muerte? Cuando uno conoce a Dios realmente, es simplemente como irse a dormir un poco más temprano. Si algo hemos de aprender nosotros de esto, es poner nuestra confianza, como estos hombres, que muchas veces se les ve como gigantes de la fe, pero a veces el peligro es que si les vemos así, nos imaginamos que nosotros, ¿cómo vamos a llegar a esos niveles? Y el problema está en que si pensamos de esa manera minúscula, pues vamos a cumplir la profecía nosotros mismos. Los tiempos que vivimos requieren de personas que conozcan bien a Dios, que confíen en Él, que se dejen guiar, llenar y transformar por su gracia. Recordemos que no importa lo que perdamos por seguir a Cristo. En la práctica, cualquier cosa es insignificante al lado de lo que Él nos va a dar. ¿Cómo hemos de mantener en alto la verdad? ¿Cómo hemos de tener santo valor para no caer? Conociendo a Dios y permitiendo que Él nos llene de esa confianza a toda prueba, la cual nos mueve, nos lleva a la acción. La vida del cristiano no es contemplativa, es de acción. La obra de los reformadores produjo doble logro, tanto para Dios como para la humanidad. Primero, el comprender lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Estas son transformadas. Somos henchidos, llenos de tikva, certeza de Dios. Sabemos que lo que Él dice va a ocurrir. Puede que no sepamos los detalles, pero estamos seguros de que va a ocurrir. Segundo, al proclamar lo que la Biblia dice acerca de Dios y quién es Él, su carácter es vindicado. Ahora, al leer, al estudiar o al escuchar acerca de las vidas de estos héroes de la fe, tenemos dos opciones. La de ser solo espectadores, lo cual no nos va a permitir llegar muy lejos, o la de asumir nuestro puesto en el plan de Dios y su misión,
Recordemos, podemos ser parte de la solución o, si no hacemos nada, podemos ser parte del problema. La elección es nuestra. Elijamos sabiamente.